Hola, hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí en nuestra charla de este mes. Este mes nos estará acompañando la directora de la organización de fines de lucro, Pasitos Gigantes. Ella nos va a informar sobre los derechos de nuestros estudiantes y de los padres. Aprendan sobre el programa de IEP o IEP, cómo poder pedir más información en las escuelas y cómo poder abogar para sus estudiantes. Muchísimas gracias, Gabriela, por estar aquí con nosotros hoy. Gracias, Daisy, por invitarme. Es un placer estar aquí con todos ustedes y pues con estos calorcitos, ¿no? Sí. Es casi el inicio de la escuela, es un momento muy bueno para hablar de este tema. Sí, claro. Bueno, Gabriela, ¿me puedes decir un poquito de ti y qué haces y de tu puesto? Gracias. Sí, mira, ahorita yo soy la directora ejecutiva se llama Hispanic Disability Support of Southwest Washington, en español, Pasitos Gigantes. Este programa es para la comunidad, gratuito, para brindar apoyo, recursos para las familias que tienen niños con discapacidad, pues, ya sea de síndrome de Down, autismo, síndrome Rett, de George Syndrome, a muchísimas condiciones de aprendizaje, en fin. Combinación de ellas, es un sinfín de condiciones que tenemos ahorita con nuestros hijos. Entonces, nosotros apoyamos a las familias, les damos apoyo, los escuchamos. Tenemos un grupo de apoyo todos los martes durante el ciclo escolar, los martes de 10 a 12 para que las personas vengan, compartan y pues todo lo que se habla ahí se queda, pero también es una forma de apoyarles cuando ellos están teniendo alguna dificultad, como ellos pueden abogar por sus hijos. Ujú. Bueno, gracias, Gabriela. Este mes te invitamos porque vamos a estar hablando sobre el programa de IEP. Entonces, podemos empezar hablando de qué exactamente es este programa de IEP y el plan 504. Sí, en muchas ocasiones las personas, los maestros dicen, no, es que su hijo tiene este programa y los padres ni cuenta se dan, nada más les piden que firmen y ya quedó. Entonces, es importante saber cuando nuestros hijos tienen un plan IEP o como se dice en inglés, IEP o 504, que nosotros estemos conscientes de qué es lo que está pasando con nuestros hijos. Quiere decir que ellos necesitan más apoyo en la escuela porque tienen algún problema de aprendizaje, a lo mejor tienen alguna condición que los padres aún no se han dado cuenta y en ocasiones nosotros como hispanos tenemos la tendencia a no aceptar que nuestros hijos necesitan más ayuda porque para nosotros ellos son perfectos, ¿no? Entonces, los queremos mucho y en ocasiones no vemos un poquito más allá si ellos necesitan ayuda. Y te lo digo por mi experiencia propia, porque mis hijos son perfectos, ¿verdad? Y ellos no necesitaban nada, pero yo soy madre de dos jóvenes. Uno de ellos tiene una condición de autismo, es autista. Entonces, pues para mí ellos son perfectos, ¿verdad? Pero necesitaba ayuda en la escuela. Así es en donde estos planes de IEP o 504 se implementan. Entonces, contestaré tus preguntas conforme me las vayas haciendo y ya si hay algo más al final de lo que no hayamos hablado, les comparto. Bueno, gracias por compartir tu experiencia personal también con tus propios hijos. Es muy importante, como dijiste, es que a veces los padres piensan que los hijos son perfectos, pero igualmente a veces se necesita esa ayuda adicional para que los hijos puedan, realizar todas sus metas en las escuelas. Bueno, para la próxima pregunta, ¿puedes decir cuál es el proceso del plan de IEP? Sí, Daisy, gracias. El proceso es si la petición viene de un médico, cuando nuestros hijos han asistido a una evaluación
y el médico manda la nota con los maestros para que se inicie un plan IEP, entonces ya la escuela sabe que hay un diagnóstico y que se tiene que iniciar este proceso, ¿verdad? Entonces, quiere decir que se va a formar un grupo de trabajo en la escuela que viene siendo la manager del caso de nuestros hijos, de educación especial, en este caso sería dependiendo del grado de los niños, si ellos necesitan apoyo de lectura, de matemáticas, si ellos necesitan apoyo del comportamiento, de socialización, apoyo para poder captar las ideas de lo que ellos están aprendiendo en la escuela. En ocasiones hay disgrafia o discálcula, es cuando ellos no pueden escribir, es las cosas, dislexia, que las cosas no las leen como nosotros las leemos, en fin. Entonces, ya con este proceso de el médico pedir esta solicitud a la escuela, es de que la escuela inicie este plan. Si no es iniciado por un médico, si los padres tienen una inquietud de que sus hijos no están yendo a la escuela muy bien y que necesitan un apoyo extra, entonces ahí los padres tienen que solicitar con la escuela por escrito una evaluación para ver si sus hijos pueden obtener plan IEP o 504. Pero en este caso, para situaciones, lo más aconsejable es siempre pedir un IEP más que un 504. Entonces, al hacer los padres esta petición por escrito, la escuela tiene la obligación de responder a las familias con 20 días hábiles a responder ese correo electrónico. No quiere decir que con 20 días le van a hacer la evaluación. Quiere decir, ok, vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Tiene alguna evaluación del médico? Por lo regular van a pedir si hay algún diagnóstico, qué es lo que están viendo. Y basado en eso es que las escuelas van a ver para implementar un plan IEP y que van a pedir que se vaya con un médico para obtener una evaluación del médico del desarrollo por lo regular, y ya el médico enviará un cuestionario para que tanto la escuela lo conteste como los padres y para poder hacer una evaluación bien concreta del niño. Entonces es un poquito complicado, puesto que se tiene que ver todos estos componentes de la escuela, el médico, la casa, pero siempre es importante que si tenemos la inquietud de que nuestros hijos necesitan apoyo, que le demos seguimiento y no dejarlo para después, porque es algo que les va a ayudar desde pues el kinder, el preescolar, el kinder, hasta que por toda su vida. Entonces, ¿hay un diferente proceso para el plan 504? Para el plan 504 es un poco, salud, es un poco diferente. Para el plan 504 se tiene que solicitar también por escrito. Um, el, el plan 504 son acomodaciones, solamente, acomodaciones para um, ayudar al niño o la niña con, pues, donde se sienta, um, cómo le dan el currículum, cosas así, pero no puede haber cosas un poco más complejas, por decirlo así. No puede haber modificaciones al plan de estudio, no puede haber una responsabilidad más grande, por decirlo así, por parte de la escuela. El IEP, el plan de IEP, es un documento legal que entra a la escuela y el distrito escolar con la familia para el niño. Entonces, ellos por ley, precisamente porque es un documento legal, ellos por ley tienen que seguir lo que se dice en ese plan de IEP. Si los niños necesitan, como ya lo mencioné antes, si necesitan apoyo de lectura,
para contar dinero, de matemáticas, de comportamiento o para la forma en que ellos aprenden, porque no todos los niños aprenden igual. Entonces, si ellos necesitan que haya cierta alteración, modificación a ese plan y qué es lo que les van a enseñar, ellos deben de tener un IEP, porque un plan 504 no va a ser eso. Entonces, la escuela y el distrito escolar está obligado a mantener ese plan tal y como dice el IEP. Para el 504 tiene muchísimo más lugar para que ellos no pongan atención a lo que deben de hacer y que las cosas, ¿cómo se dice en español? Se salgan por las rendijas, fall through the cracks, para que las cosas no sean como deben de ser. Entonces, por eso es que yo siempre recomiendo a las personas que en vez de pedir un plan 504, pidan un plan P. Ujú. Entonces, con el plan de 504, ¿no se requiere que las escuelas hagan evaluaciones? Por lo regular, no. Con el plan 504, los maestros, si el niño o la niña ya ha pasado tiempo en esa escuela y ya los conocen, ellos saben si los niños son hiperactivos, si necesitan cierto tipo de acomodación, de que se sienten al frente para que le pongan atención al maestro, o o de que necesitan cierto tipo de apoyo a la hora del almuerzo. Entonces, por lo regular, ellos ah, preguntan, ok, cuáles son sus preocupaciones. Y esto es algo muy importante que yo recomiendo a las familias siempre tener en cuenta cuando escriben una carta para hacer una solicitud de IEP o de 504, o incluso para hacer la revisión cada año de este plan, tanto del IEP como el 504, escribir las preocupaciones que los padres tienen, porque esas preocupaciones son lo que va a llevar a que se hagan esos cambios o se implementen esos planes para sus hijos. Las preocupaciones y sobre todo que pongamos atención a los niños, qué es lo que a ellos les disturbe o perturba, perdón por la palabra, lo que les perturba en la clase, lo que no les permite aprender o de qué forma ellos aprenden mejor. Bueno, vamos a decir que el estudiante fue elegible para estos programas. ¿Qué responsabilidad tienen las escuelas en el programa de IEP? ¿Cuáles son las modificaciones específicas que van a pasar? Esa es una muy buena pregunta. Las diferencias es que, como te comentaba, el IEP es un documento legal y por ley las escuelas o distritos escolares están obligados a ver que implementan exactamente lo que se dice en el plan. Por decir, si dice que el niño o la niña va a recibir una terapia de lenguaje por 30 minutos 2 veces a la semana, se tiene que hacer así. En ocasiones, sobre todo, y esto es muy importante, cuando inicia el curso escolar, no están preparados con los terapistas de lenguaje o terapistas ocupacionales, los terapeutas ocupacionales o de lenguaje o físicos. Y por lo regular, o es que aún no lo tenemos disponible hasta para la semana que entra va a llegar, cosas así. Entonces, es muy importante que si ya son elegibles para este plan y ya está en su documento de que tiene que pasar 2 veces a la semana, 30 minutos, o una vez a la semana, 30 minutos, porque es más o menos el tiempo que dan. Entonces, si no están, ok, irlo marcando las fechas que nos dijeron, porque nos tienen que decir que nos dijeron que no están. Y si hay forma de que nosotros preguntemos a los niños si tuvieron esa terapia y si pueden los niños hablar y decirnos, tomar nota, porque uno tiene la responsabilidad de contactar a la escuela y decir, hola, soy fulanita de tal, quiero saber qué es lo que está pasando porque mi hija, mi hijo no está recibiendo la terapia del lenguaje o la terapia ocupacional.
que necesita y ya desde tal fecha, desde que inició la escuela, no la ha tenido. En ocasiones esto pasa hasta por un mes. Entonces la escuela se tiene que hacer responsable de recuperar todo ese tiempo para los niños en el año escolar. Entonces, al punto de que si ellos no cumplen con esas reglas, y te estoy dando este ejemplo porque es algo muy común, si la escuela no cumple con estas reglas, la escuela puede ser, meterse en muchos líos por no cumplir un plan así, porque es de ley. Por eso es que a mí me gusta muchísimo más cuando las familias, si ellos tienen esa preocupación y que sus hijos necesitan el apoyo, que pidan un IEP. El plan 504 no es tan, es de ley que lo tienen que hacer, pero no tan riguroso al punto de que si algo sucede, no le hicieron, oh, es que no pasó y punto. Con el IEP es un poco diferente, aunque las escuelas dicen que de todos modos sí lo tienen que hacer, lo hacen, pero en ocasiones se ve como, más seguido que no, se ve como no le ponen la misma atención que al IEP por la cuestión legal. Entonces, eso sería uno de los derechos de los padres en este plan, es que pueden demandar y exigir que hagan estas modificaciones para sus estudiantes. Así es. Ellos ellos pueden enviar todo se debe de hacer por escrito. Yo siempre les recomiendo a las personas que lo hagan por correo electrónico porque se queda la estampa de la fecha y la hora en que tú lo mandaste y tener un folder de por cada niño que hay en la casa, para guardar todas esas correspondencias. Todo lo que uno manda, copiarse uno con una copia ciega para tener el mensaje que se envió. Y entonces, porque esto es tan delicado al punto de que si nosotros no tenemos las pruebas para mostrar que no están haciendo su trabajo tal y como le dijeron que va a hacer, tal y como está estipulado en el plan de IEP, entonces es ahí en donde uno puede poner una queja de ciudadano, uno puede poner una queja para que pongan atención. Y dado el caso, ah, se puede ir pues el problema un poquito más arriba, que pues obviamente a nadie le gusta hacer eso, pero si es necesario, sí se tiene que hacer. ¿Y esta sección solo cubre a los hijos o a los estudiantes de kinder a 12 o también los cubre hasta cuando van al colegio o la universidad? Estos planes son del kinder al 12, lo que se llama K through 12, del grado del kinder al grado 12. Cuando los niños o las niñas tienen una, una discapacidad en la que ellos van a tener un año extendido, escuela extendida después, quiere decir que por lo regular los estudiantes se gradúan de la preparatoria alrededor de los 18 años, 17, 18 años, ¿verdad? Algunos ya a los 19, dependiendo del tiempo que entraron a la escuela. Entonces, si ellos están en esa etapa de que ya se van a graduar, pero tienen una condición en la que ellos necesitan más apoyo y necesitan estar en el programa más tiempo, entonces se hace una revisión del IEP y se pide por esa escuela extendida hasta que ellos cumplan los 21 años. Entonces, en vez de terminar a los 18, 19 años, ellos continúan yendo a la escuela y en ocasiones están los planes de transición, como hay un programa que se llama GATE, como la puerta, vamos, GATE. Se llama así ese programa aquí en Vancouver. Este programa tiene servicios en los que los estudiantes obtienen apoyo para cómo ellos pueden hacerse valer por sí mismos, cómo pueden encontrar un trabajo, prepararlos para un empleo,
les dan ayuda uno a uno para que obtengan esta ayuda. Entonces ahí es en donde se extiende un poquito más del grado 12. Entonces cuando hay estos programas de transición, cabe mencionar que es muy importante si nuestros hijos tienen una condición, un diagnóstico, que nuestros hijos apliquen para servicios estatales con el departamento de DEA, es Developmental Disability Administration. Es un plan es una, ¿cómo se dice en español? Um, la oficina del desarrollo, de la administración del desarrollo, es el DDA. Entonces, las familias pueden aplicar en su propio idioma, en español. Si lo quieren hacer en español, lo pueden hacer en español. Entonces, estos servicios son para todos los niños que son nacidos aquí en los Estados Unidos, no importa el estatus migratorio de sus padres. Si los padres no tienen un estatus migratorio, ellos aún pueden obtener los servicios del DDA y esos servicios ayudan para este plan de transición que te comentaba porque ellos ayudan a cubrir el costo de esos planes de transición. El plan centrado en la persona ya antes de que los niños lleguen al grado 12, ya para cuando van a entrar a la preparatoria, se puede hacer un PCP que se llama un plan centrado en la persona, en la que obviamente si ellos tienen este servicio de DEA, puede, no solamente que puede, sino que cubre el costo del plan central a la persona y que ayuda para hacer el plan para una escuela de tiempo extendido si es que se necesita. Entonces, es, hay muchísimo apoyo para los niños, los jóvenes a este punto, pero sí es muy importante saber qué es lo que uno puede hacer para poder ayudar a nuestros hijos. La respuesta fue muy larga, pero es un poco complejo. Entonces, como dijiste, este plan solamente sirve del kinder al 12 y necesitan que transferir otros programas cuando están en universidad. Pero es buena información saber que pueden extender este programa hasta los 21 años. Así es, dependiendo de la condición de cada joven, a ese punto ya de que están en la preparatoria y sí, lo pueden extender. Am, si el estudiante se va a graduar con un certificado regular de la preparatoria, y ellos se inscriben, por decir, en la Universidad del Estado de Washington o en el Colegio de Clark, las familias aún pueden aplicar para que los niños tengan apoyo tanto en la universidad o en el Colegio de Clark, porque ellos tienen programas que ayudan a los estudiantes para que puedan tener más éxito en su escuela. Entonces, hay ¿cómo se dice? Una rama en la universidad que se encarga de eso para poder tomar en cuenta las necesidades, las acomodaciones, pero ya no sería un IEP, ya se toma en cuenta como acomodaciones de los estudiantes y pues si ellos lo han tenido durante la escuela del kinder al 12 o de la primaria al 12, qué sé yo. Entonces es muy bueno saber que podamos pedir por estos apoyos para nuestros hijos. Estás en mudo, Daisy. Sí, muchas gracias por la información. La siguiente pregunta que tengo es, ¿cuáles son las preguntas importantes que los padres deben de preguntarle a los especialistas que llevan el plan de sus hijos? Las preguntas, como te comentaba hace ratito, es muy importante ver cómo es que nuestros hijos están yendo en la escuela. No solamente los grados nos dicen lo que está pasando, las calificaciones, sino también los comportamientos. Si recibimos notas de la escuela, de que los niños estuvieron muy molestos, no quisieron trabajar, perdón, o que
que estuvieron muy distraídos, etcétera. Y esto por lo regular sucede, pues los maestros mandan alguna nota o cuando hay la noche de padres, ¿verdad? Entonces, las charlas con padres. Entonces, es muy importante de que nosotros pongamos nuestras preocupaciones de qué es lo que vemos en nuestros hijos. Y es muy importante que nosotros como padres sepamos que nosotros somos los expertos en nuestros hijos. Aunque nosotros no somos maestros, médicos, que hacemos evaluaciones o que damos un diagnóstico o que nosotros estamos en la escuela para enseñar a los niños, nosotros somos en realidad los expertos de nuestros hijos, porque nadie los conoce mejor que nosotros. Pasan toda su niñez con nosotros. Nosotros los conocemos cómo actúan, el carácter de cada uno de ellos. Entonces, es muy importante que nosotros, basado en ese conocimiento de cada uno de nuestros hijos, cómo son y vemos cómo ellos están reaccionando a la escuela, a las clases, a lo mejor no hacen buena conexión con algún maestro o maestra o alguna clase ellos no la entienden, necesitan más apoyo. Entonces, escribir esas preocupaciones. Tengo preocupación porque mi hija, mi hijo llega muy estresado de la escuela. No quiere ni siquiera hablar de la escuela. Rechaza todo lo que sea acerca de la escuela. Hay un rechazo muy grande. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es una preocupación muy válida. También, si nuestros hijos están pasando por bullying en la escuela, eso es algo también muy importante, porque si nuestros hijos están experimentando algún tipo de rechazo y que ellos tienen alguna condición, ese rechazo se hace aún mayor, porque los niños ya se sienten en cierta forma hacia un lado por la necesidad de un apoyo extra. Y luego aparte, si hay niños o niñas que les hacen el bullying, pues se sienten aún más rechazados y puede haber aún más problemas de comportamiento o por las clases. Entonces, esas preocupaciones, si nosotros vemos que ellos llegan con algún moretón, algún rasguño, cosas así, que ojalá que no, pero ha llegado en los momentos en los que si los niños llegan con algo así, entonces tomar una fotografía del moretón, del rasguño y hacer la pregunta al maestro inmediatamente. Hola, quiero saber qué fue lo que pasó en la escuela. Mi niña, mi niño llegó con un moretón, con un rasguño. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, no esperar hasta que haya una conferencia de padres para hablar de eso, sino hacerlo inmediatamente. Y más si nuestros hijos um, nos dicen que están experimentando rechazo o bullying. En ocasiones nuestros hijos no tienen forma de comunicación, no tienen lenguaje, más que llanto, grito, que es una forma de lenguaje, pero pues que no tan fácil se puede uno comunicar. Entonces es en donde el lenguaje a señas o con el dispositivo, una tableta, es de que los niños empiezan a aprender cómo comunicarse, ¿verdad? Para poner esta comunicación en lugar. Entonces es en donde uno debe de ver qué es lo que está pasando y hablar a los maestros. Entonces, eso es urgente y no esperar para, para hablar de las preocupaciones. Pero esas preocupaciones son lo más importante que los padres deben de tener en cuenta y si los maestros o los directores dicen que ellos son los expertos porque han estado ahí por, no sé, 20, 30 años dando clases, créanme que ustedes como padres son los expertos. Nadie, así bien tengan 30, 40 años ahí dando clases o siendo directores, ellos no son los expertos en sus hijos, ustedes lo son. Y si ustedes tienen la preocupación, ellos los deben de escuchar a ustedes. ¿Cómo los padres se pueden educar más sobre cómo poder ayudar a sus estudiantes y sus hijos? Sí, mira, yo pienso que la mejor manera es de, adentrarnos un poco más en el tema acerca de
la abogacía que tenemos que hacer para nuestros hijos con IEP o 504, vamos a decir que ya lo tienen o que lo necesitan, porque en muchas ocasiones cuando los padres solicitan estos planes, no se les dan, porque estos planes son más demandantes para los distritos escolares y en ocasiones no tan fácil dan los planes. Entonces, adentrarnos un poquito más en cómo nosotros podemos ayudar a nuestros hijos, encontrar alguna organización que dé apoyo a familias para que nos pueda guiar en ese proceso o si nuestros hijos ya tienen el plan de IEP o 504, cómo nosotros podemos hacer mejor abogacía. Hay muchos libros en el tema. Uno de los libros que me gusta mucho está en inglés. Aún no sale, bueno, posiblemente estaban trabajando en la traducción en español, no sé si ya esté, el libro de Wright's Law. Entonces, un libro muy bueno que tiene ejemplos cómo escribir, por decir, los mensajes a la escuela para diferentes situaciones. Y lo más, lo más accesible para nuestra comunidad es buscar a una organización que hable su idioma y que lo puedan entender, puesto que hay mucho en cuanto a nuestra cultura, cómo nosotros educamos a nuestros hijos y la cultura de los Estados Unidos es muy diferente. Entonces, cómo nosotros podemos convenir las complicaciones, los problemas de nuestros hijos a la escuela para que nos tomen con seriedad y para que escuchen nuestras preocupaciones, porque en ocasiones nos ven que somos hispanos, en ocasiones no hablamos inglés y no nos ponen atención, nos hacen a un lado como, hispano, no habla inglés, no, o sea, hay discriminación. Entonces, um, encontrar un lugar para esa abogacía y ese apoyo es una de las cosas, de las mejores cosas que puedan hacer las familias. Y eso es lo que nosotros hacemos. Bueno, gracias. Y como dijiste, todas las personas tienen derechos de ser escuchados, especialmente sobre de sus hijos y estudiantes que están en las escuelas. Y Así es. am, quería saber cuáles son algunas características que pueden demostrar que un estudiante necesita este plan de IEP. Gracias. Varía dependiendo de los niños, pero las características pueden ser que hay rechazo de los niños para ir a la escuela. En ocasiones no hay un diagnóstico temprano para los niños, las niñas, porque pueden hablar, pueden comunicarse. Entonces, esto como que les pasa por alto a los médicos, no se dan cuenta que hay una situación, una complicación más adentro porque hay lenguaje. Entonces, obviamente cuando no hay lenguaje de la niña del niño o que hay otra complicación médica, si nuestra niña o niño ya tiene un diagnóstico, por decirlo así, un ejemplo, síndrome de Down, pero vemos que están presentando otras complicaciones con el aprendizaje, entonces quiere decir que hay algo más. Entonces están teniendo un retraso del desarrollo en lo que no es lo mismo que tener nada más el síndrome de Down. En ocasiones hay personas que hablan, hay otras que no hablan. En ocasiones la discapacidad aparece como invisible, como el caso de mi hijo. Tú lo ves y no parece que él tiene autismo. Entonces, el comportamiento de nuestros hijos es un indicativo muy grande, puesto que en ocasiones, por decir, si la niña y el niño ya tienen una edad de, no sé, 6 años, pero juegan un bebé, como un bebito. Entonces, quiere decir que su desarrollo está atrasado. Entonces, quiere decir que el aprendizaje de ellos también está
atrasado. Entonces es en donde nosotros sabemos de que si el lenguaje está un poco lento, hay cierto tipo de retraso en cómo pronuncian las palabras o si en realidad no captan también. Esa es otra cosa que las familias deben de poner atención porque por lo regular nos culpan a nosotros si los niños no pueden hablar porque es que les hablas todo en español. Y porque les hablas todo en español, por eso no nos pueden entender aquí, porque aquí todo es en inglés. Y en realidad no es cierto, porque los niños escuchan el idioma cuando lo sacamos en la comunidad, en la televisión, en los teléfonos. Ahorita vemos que los niños, ellos solos ya saben usar el teléfono desde muy chiquitos. Entonces, esos son tabús de que porque hablan español en la casa no pueden, no entienden el inglés en la escuela y eso no es cierto. Por lo regular los niños son muy inteligentes y ellos captan todo. Entonces, es en donde debe de haber ese tipo de evaluación y de preocupación de los padres poder, ah, de poder decir, veo que esto está pasando en mi hija, mi hijo, y necesito más apoyo. Lo deben de decir directamente a la maestra, al maestro de escuela, y no nada más verbalmente, sino por escrito. Y en ocasiones los maestros van a querer decir, oh, no, todo está bien, no te preocupes. Pero a veces queremos tapar el sol con el dedo. ¿Verdad? Entonces es en donde uno debe de tomar los pasos necesarios para hacer estas peticiones por escrito y en ocasiones nos complicamos, o es que no sé hablar en inglés, no sé escribir en inglés, ¿cómo lo voy a hacer? Se puede hacer en español. Ustedes, cualquier mensaje que manden al maestro, a la maestra en español, ellos tienen la obligación de obtener un intérprete que les traduzca esos mensajes y poder comunicarse con ustedes en su idioma. Así es que no se compliquen la vida. Ustedes pueden mandar esos mensajes directamente a los maestros y que reciban una respuesta. Qué bueno de saber que pueden escribir esos mensajes en su idioma de español. Como dijiste, no complicar sus vidas, es hacer nota de todas las cosas que están pasando con sus hijos para que tengan como una prueba para enseñar en el futuro. Bueno, Gabriela, para continuar esta conversación, a lo mejor hay unos padres que quieren saber cuáles son unas organizaciones en español en el suroeste de Washington que pueden ayudar a recibir más información sobre este programa. Sí, gracias, Daisy. Nosotros con Pasitos Gigantes, Hispanic Disability Support of Southwest Washington, somos la organización más grande de habla hispana que apoya a familias con discapacidad intelectual y del desarrollo. Y hago remarco discapacidad intelectual y del desarrollo porque no es lo mismo. Entonces, es muy importante que sepamos que hay ayuda, hay apoyo y que lo que tenemos que hacer es contactarnos para poder recibir la ayuda. Y ah, te comparto el número de teléfono al que las familias pueden llamar. Es el 360-583-0792. Lo repito, 360-583-0792. Pueden llamar y pueden pedir una cita para venir, para platicar de las preocupaciones que tienen de sus hijos, cómo los podamos apoyar y con mucho gusto les ayudamos. También quiero comentar que nosotros comentaba al inicio, tenemos un grupo de apoyo de padres que nosotros nos enfocamos a escuchar a las familias por los apoyos que necesitan para sus hijos. Y ahí nos apoyamos unos a otros, como qué es lo que se puede hacer y aprendemos poco a poco para poder ir ayudando a nuestros hijos. Entonces, no es de que vamos al chisme, si tomamos café, comemos galletas, comemos snacks muy ricos, pero no es el chisme.
porque en ocasiones, y a mí me lo han dicho algunas familias, "Ay, es que mi esposo dice que nada más vamos al chisme". No. Y ya cuando traen a sus esposos a las reuniones, porque en ocasiones sí vienen los papás cuando tienen el día libre. Oh, yo pensé que nada más era el chisme. No, no es el chisme. También tenemos, tenemos esas reuniones los martes, todos los martes, ya que los niños entran a la escuela, por lo regular dejamos a las personas que tengan una semana de ajuste del horario de sus hijos, porque siempre los niños le batallan un poquito para ajustarse al horario de dormir. Entonces, después de una semana, iniciamos, como este año, iniciamos el 6 de septiembre con las reuniones de 10 a 12 y estamos en el 2400 en Fort Plain Boulevard. El código postal 98661 aquí en Vancouver, Washington. Es justo a un lado del juego de niños que está en la iglesia River City Church. ¿Cómo se dice en español? La iglesia del río, se dice. La iglesia de la ciudad del río. Ok. Entonces, River City Church acaban de abrir una oficina de WIC a un lado. Entonces, algunas personas van a estar familiarizadas con la oficina del WIC. Entonces, nosotros estamos del lado del estacionamiento. Por ahí estamos los martes de 10 a 12. Si no encuentran el lugar en donde es, denos una llamada. Ahí estamos. Si necesitan una cita para hablar del plan de sus hijos o de las preocupaciones que tienen para implementar uno de estos planes que pueden hacer, denos una llamada y también hacemos esas citas. Pero sí es muy importante conectarse. Ahorita estamos proveyendo servicios no solamente al condado de Clark, sino que ya otras personas de otros condados también nos están llamando porque no hay muchas organizaciones que proveen este servicio en español. Actualmente también estoy apoyando, soy una codirectora de el Consejo de ¿cómo se dice en español? Perdóname, pero a veces se me cuatrapea. Developmental Disability Council. Es el Consejo de la Disabilidad del Desarrollo del Estado de Washington. Yo ahorita fui elegida por el gobernador para ser una codirectora en ese programa estatal. Entonces, ya otras personas alrededor del estado de Washington también nos contactan porque saben que hablo español y que tienen la confianza de llamar y de preguntar qué pueden hacer. Bueno, felicidades que te escogió el gobernador. Gracias, gracias. Bueno, ¿hay algo más que quieres contarnos hoy sobre este tema? Ah, lo que quisiera compartir con todas las familias es de que si, si ustedes ven que sus hijos necesitan apoyo, y en ocasiones la gente dice, bueno, pero ¿qué apoyo? ¿Cómo voy a saber? Si ustedes ven que tienen mucha dificultad para la escuela los niños, que se les dificulta mucho las matemáticas, la lectura, incluso el lenguaje. Si ustedes ven que hay una rebeldía por ir a la escuela, que les cuesta mucho trabajo para que los niños vayan o que tienen muchas quejas a los maestros por los comportamientos, todo tiene un porqué. Entonces, yo les invito a que ah, pongan algunas de esas preocupaciones, que las anoten en un papel, que hagan unas notas y que piensen cómo es de que ustedes quisieran que les ayudaran a sus hijos y que nos llamen y nos pidan si sus hijos necesitan un plan, cómo les podemos ayudar o cómo pueden saber si ellos necesitan un plan. O simple y sencillamente que contacten a la escuela para que les hagan una evaluación. Les digo, la escuela tiene la obligación de responder sus mensajes dependiendo de la situación, 20 a 25 días hábiles. Entonces,
En ocasiones las personas dicen, oh, espero que ya mande un mensaje, pero nunca me contestan. Pero ya después viene la contestación, es que porque ellos tienen un cierto tiempo para regresar esos mensajes. Entonces, lo más importante es apoyar a los niños en cuanto nosotros vemos que algo está sucediendo y no nada más decir que está bien porque están malitos o que está bien porque solamente hablan español y que es la justificación. Entonces, a veces pensamos que está bien, pero en realidad posiblemente ellos estén en una, ahora sí que pidiendo ayuda a gritos, ¿verdad? En silencio. Y que nosotros tenemos esa responsabilidad tan grande de ver por el bienestar de nuestros hijos. Entonces, les invito para que vean a sus hijos las situaciones en las que ellos están teniendo en las escuelas y si hay algún indicativo de que están teniendo un atraso de lenguaje, un atraso de aprendizaje o rechazo para escribir, para ir a la escuela, en fin, comportamientos. ah, es muy buen tiempo de ver cómo ayudar a sus hijos y a lo mejor algún día ellos pueden superar todas esas situaciones y crecer como cualquier otro niño, ¿verdad? Neurotípico. Entonces, es lo que me gustaría decirles. Y si gustan venir y pedir la ayuda, pues adelante. Con mucho gusto se los vamos a dar. Muchas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias por toda la información que nos diste hoy, especialmente como dijiste, porque los niños ya van a empezar otra vez el año escolar, ya se acabaron las vacaciones para los estudiantes, ya Oh, regresar otra vez a no. estudiar. Entonces es muy importante saber esta información al principio de año para que puedan empezar ese plan para ayudar a los estudiantes en el año escolar. Muchísimas gracias, Gabriela, por estar aquí con nosotros y muchísimas gracias a todos que nos están viendo por estar aquí con nosotros y escucharnos otra vez en esta charla de este mes. Muchísimas gracias y que todos tengan una buena noche.